Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios les bendiga. Buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Verdaderamente para mí es un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación. Y el tema que el Señor nos ha dado en la tarde de hoy lo hemos titulado La mala interpretación de la Biblia de algunos. Los textos bases están en Mateo 1, 18 al 25 y Efesios 3, 17 al 19. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque solamente tú eres el único misericordioso que puedes ayudarnos. Pasa carbón encendido, Señor, por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Glorioso Dios. Miren, el día pasado alguien me hizo un comentario, alguien me dijo que el niño Jesús no nació, como dice las Escrituras, y yo me sorprendí. Él dice que el niño Jesús nace cada día en nuestros corazones. Santo papá. Y escuchando eso, me di cuenta de que muchos tienen esa gran confusión de que el nacimiento del niño Jesús y que Jesús nace en mi corazón. Y esa es una mala interpretación que tienen ellos o que tienen algunos de la Biblia, pues están confundiendo dos actos que son sumamente diferentes. Y según la Biblia, uno es un nacimiento humano, aunque fue mitad y mitad, aunque fue con dos naturalezas, y el otro es el nacimiento espiritual por fe, como lo dice la Biblia en Colosenses 2:9, cuando dice que en él habita la plenitud de la deidad. Y estos dos textos bases, amados hermanos, del día de hoy, nos enseñarán todo lo concerniente para poder entender a aquellos que no entienden, que tienen esa gran confusión al respecto de estos dos nacimientos. Pero antes de irnos a los textos base que Dios Todopoderoso nos ha dado en esta tarde, quiero decirle que ya esto del nacimiento del niño Jesús estaba totalmente profetizado
Este nacimiento, amados hermanos, en un pequeño lugar de este mundo, ya estaba dicho, ya estaba profetizado por un profeta de nombre Isaías en el Antiguo Testamento. Vamos a buscarlo para que podamos leerlo. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Isaías 7:14. Vamos a leer la versión de la Reina Valera 1960 que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y también, amados hermanos, Isaías 9:6, de la misma versión de la Reina Valera 1960, dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Santo papá. Y quiero decirle que la misma Biblia dice el lugar donde nacería este niño. Vamos rapidito a Miqueas 5:2, porque vamos a darnos cuenta que el lugar donde nacerá este niño es un lugar más diferente que el lugar donde muchos dicen que él nació. Dice la Escritura, Miqueas 5:2, de la Reina Valera 1960, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre los familiares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Santo papá. En pocas palabras, amados hermanos, el Mesías nacería en Belén, según lo que acabamos de leer en Miqueas 5:2, y no como muchos dicen, que el niño nacería en mi corazón. Esa es una mala interpretación de muchos, pues la misma Biblia lo dice. Su lugar de nacimiento es en Belén. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Entonces, ya después de leer eso, ya después de leer esos textos, vamos a comenzar con nuestro primer texto base del día de hoy, que lo es Mateo 1. Vamos a leer del 18 al 25. Y hoy hemos elegido la Reina Valera antigua. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Mateo 1:18. En la versión de la Reina Valera antigua dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, dice el 19, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Santo papá. Y dice el 21, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oigan bien, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados. Santo. Pero miren, pónganle el dedito a su Biblia por un momentito o póngale un apuntador a esta página que vamos a volver. Pero quiero decirle, entre paréntesis, cuando dice la Biblia, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, esta promesa, amados hermanos, viene a darse cuando Él nos redimió de la maldición de la ley, según podemos ver en Gálatas 3, 13 al 15. Allí nos lo confirma. Gálatas 3:13, en la versión de la Reina Valera, dice: glorioso Dios, Cristo nos redimió de la maldición, ya está en la pantalla, de la maldición de la ley, echó por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado de un madero. Y dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Oigan bien, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Santo papá. Entonces es por la fe que vamos a recibir. Y oiga lo que dice el 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Santo. Seguimos entonces con nuestro texto base. Y Mateo 1:22 dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo, dice el 23, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y oiga como dice el 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y no la conoció, dice el 25, hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Glorioso Dios. Pero miren, Efesios 3, 17 al 19, el otro texto base que el Señor nos ha dado en la tarde de hoy, en la versión de la Reina Valera dice, ¿ya lo tienen? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y dice el 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Glorioso Dios. Ya yéndonos al desarrollo, ya volviendo aquí al desarrollo de estos textos de hoy, quiero decirle, antes de irnos a este gran desarrollo, o quiero recordarle, mejor dicho, que Jesús nace en nuestros corazones después de haberle recibido
como nuestro Señor y nuestro Salvador. Más adelante seguiremos desarrollando esta parte tan importante que acabamos de mencionar. Pero miren, la Biblia, las Sagradas Escrituras, puede ser malinterpretada por muchas personas por muchas razones. Entre estas razones está la falta del contexto. La segunda razón, ignorar la intención del autor. La tercera razón, basarse en las propias creencias de cada persona. La cuarta razón, concentrarse en ciertos pasajes de la Biblia. Y su quinta razón, influencia personal. Ya por última razón que hemos encontrado en la tarde de hoy es la influencia de la tradición. Vamos a desarrollar estas seis maneras, estas 6 razones de muchas personas que malinterpretan la Biblia. Vamos a desarrollarla de una forma detallada. Cuando dice la primera razón, la falta, glorioso Dios, de contexto, esto significa sacar un versículo de la Biblia de su contexto inmediato, ignorando el contexto del capítulo, el libro, o no entendiendo básicamente el contexto histórico o cultural del mismo. La segunda razón es cuando la persona ignora la intención del autor. Santo Papá. Ignorar, amados hermanos, la intención del autor es no considerar la intención original del autor al escribir cualquier texto de la Biblia. Y estos textos escritos en las Sagradas Escrituras no pueden ser ignorados, pues el propósito de ello fue para poder informar, para poder enseñar y para también convencernos de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? La tercera razón, amada iglesia, es basarse en las propias creencias. Así como lo escuchó, basarse en las propias creencias. Y basarse en la propia creencia es empezar con las creencias y dirigirse hacia las escrituras en lugar de comenzar en las escrituras para poder llegar a la creencia. Pareciera un trabalengua, pero en realidad no es un trabalengua. O sea, muchos dicen, yo creo que esto, que aquello es así. Y en verdad deberían de decir, las escrituras dicen, porque no es lo que tú creas, sino es lo que dice la escritura. ¿Están de acuerdo conmigo? Glorioso Dios. La quinta razón, amada iglesia, es concentrarse, como le dije, en ciertos pasajes. Miren, cuando uno se concentra en ciertos pasajes, está excluyendo los demás. Y ciertos pasajes que usted se concentra solamente le dan el resultado de un mensaje incompleto. Muchos hablan del perdón,
Por ejemplo, pero no hablan de olvidar lo sucedido, solamente hablan del perdón. Pero hay que hablar también de olvidar lo sucedido. Muchas personas tienen en su mente un adagio muy diferente y dicen, yo perdono, pero no olvido. Santo papá. La quinta razón, amados hermanos, es la influencia personal. La influencia personal, amada iglesia, es la más común entre muchos, pues basan las interpretaciones de la Biblia en las inclinaciones personales y preferenciando algunos tipos de doctrina o de dogma de hombre, cuando esto lo que significa es un conjunto de creencias de carácter indiscutible, un conjunto de creencias obligada para todo aquel seguidor de esa congregación o de esa religión. Santo. Y por último, de estas 6 razones, la sexta razón es la influencia de la tradición. Y esta filtra la interpretación de la Biblia a través de la tradición establecida por diferentes tipos de iglesia. Aquí me van a perdonar algunos por lo que voy a decir, pero muchos miembros de algunas iglesias creen más en lo que dice el pastor, no importa que esto sea una herejía, que lo que dice la Biblia. Santo papá. Muchos, cuando tú le dices que la Biblia dice, que la Biblia refleja, siempre salen con el comentario, tú siempre con la Biblia. ¿Pero en quién voy a creer si no en la Biblia? No puedo creer en lo que diga mi pensamiento, es en lo que dice la Biblia. Amén. Oigan, para evitar malas interpretaciones, es importante considerar el contexto histórico y cultural del autor, así como su intención al escribir dicho texto. Y muchos se preguntan, ¿qué es el contexto histórico y cultural? Miren, el contexto histórico y cultural del autor, así como su intención al escribir, son los elementos que influyen en la comprensión de un texto. Entonces, el contexto histórico y cultural tiene un contexto de producción y este es en el mundo social en el que el autor vivió, en el que se reflejan los acontecimientos tales como acontecimientos políticos, acontecimientos económicos, sociales, culturales y al mismo tiempo acontecimientos religiosos. Este contexto, amada iglesia, influye en la perspectiva del autor, en las temáticas que abordan, en la manera en que los van desarrollándose. Y para entender el texto, amados hermanos, tenemos que leer también el contexto, y el contexto, valga la redundancia, puede ser lo que está antes o después de dicho texto. Amén. Glorioso Dios. Seguimos. Miren, la interpretación del autor es la razón por la que se escribe, como les dije hace un momentito,
Y puede ser para informar, puede ser para enseñar o puede ser para conocer. Y el contexto de recepción, amados hermanos, es la época o es el momento o la realidad cultural en la que se lee dicho texto. A partir, amados hermanos, de estas nociones, el lector le otorga un gran sentido a la lectura bíblica. Reconocer, amada iglesia, la identidad del autor es algo muy fundamental para comprender el trasfondo y el significado de todos los textos. Y nosotros, como cristianos, reconocemos que la Biblia fue inspirada por Dios, no fue inspirada por ningún hombre, como muchos allá afuera dicen. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Entonces, amados hermanos, seguir pensando que el nacimiento del niño Jesús y el nacimiento de Jesús en nuestros corazones es la misma cosa, es una mala interpretación de algunos de la Biblia. El apóstol Pablo en Efesios 3:17, que es uno de los textos base en la tarde de hoy, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mejor vamos a leerlo. Vamos a buscarlo de nuevo. Efesios 3:17, Reina Valera 1960 dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, oigan bien, arraigados y cimentados en amor. Santo papá, al decir las escrituras, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, el apóstol Pablo pidió que Jesús viviera en estos creyentes, aun cuando Jesús prometió, amados hermanos, en Juan 14:23, que el que le ama, su palabra guardará. Vamos a buscarlo para leerlo. Juan 14:23, cuando lo tengan, por favor, digan amén. Glorioso Dios. Ya está en la pantalla. Dice, en la versión de la Reina Valera, respondió Jesús y le dijo: el que me ama a mí, palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas en él. ¿Cómo fue que dijo, pastor? Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Santo papá. Oigan, dos antiguas palabras griegas conllevan a la idea de el vivir en él. Miren, una tiene la idea de vivir en un lugar como un extranjero, como fue su nacimiento en Belén. Él vivió allí como un extranjero. Y la otra tiene la idea de asentarse en un lugar. ¿Para qué? Para convertirlo en una habitación permanente. Y ese lugar, amados hermanos, es en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Miren, la palabra habite, que dice Efesios 3:17, se utiliza en la antigua palabra del griego para un hogar, como decir
un hogar permanente. Y quiero decirle a aquellos que por primera vez están escuchándonos o aquellos por primera vez que están viendo este video, Jesús también quiere asentarse en tu corazón. Él no solamente quiere visitarte como si fuera un forastero, sino Él quiere vivir en tu corazón, morar contigo. Él quiere vivir en ti en todo tipo de sentido, no intermitente. Él tiene un gran respeto profundo como para constituir prácticamente un nuevo arribo y permanecer completamente donde Él llega, no como un invitado, sino como un amo residente en su propia casa. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. La gloria de nuestro amado Jesús, amados hermanos, que mora en nosotros, es algo que debemos conocer, y al conocer es esto por fe. Él está allí para cada uno de nosotros, pero debe de ser tomado por fe. ¿Cuántos dicen amén? Miren, cada uno de nosotros tiene una Biblia. Cada uno de nosotros tenemos nuestras rodillas, ¿sí o no? Entonces, debemos de utilizar nuestras herramientas. Debemos utilizar la Biblia y debemos de utilizar nuestras rodillas. Tenemos que tener fuerza espiritual para poder hacer esto. Porque si no hay fuerza espiritual, el enemigo nos confunde y nos da pereza para poder abrir la Biblia o para podernos arrodillarnos. Ahora usted se preguntaría, ¿podemos tener a Cristo en nuestro corazón si no tenemos esa fuerza espiritual? Miren, claro que no. Tenemos que tener la fuerza espiritual para que Él venga, como dice la Escritura, cuando le abrimos la puerta y Él cene y coma y more en nuestro corazón. En cada uno de nosotros hay algo que se resiste a la influencia de Jesús al morar en nosotros, y eso debemos de vencerlo, eso debemos de sacarlo, porque solamente el Espíritu de Dios es el que nos da esa victoria en la fe. Esta es, amadas iglesias, amados hermanos, la manera en que Cristo mora en nuestro corazón por la vía de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Por eso, iglesia, la morada interior es por una parte el regalo soberano de nuestro Dios y por otra parte es un asunto de la recepción más simple y personal por parte del hombre. Entonces, la recepción de esa forma
es la fe. Todos sabemos que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Y tenemos que tener, amada iglesia, una confianza total, no una confianza de acción animada, de una forma de aspiración exaltada, sino una confianza de aceptación de lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor va a hacer y de lo que el Señor seguirá haciendo en nuestras vidas. Por eso, al decir aquí, arraigados y cimentados en amor, el apóstol Pablo pidió que todo esto tuviera lugar mientras ellos eran arraigados y cimentados en ese gran amor que es nuestro Señor Jesucristo. El significado parece ser que ellos debían de ser arraigados y cimentados en su amor el unos a los otros, más que el ser arraigado y cimentado en su amor por Dios. Y el conocimiento de ese amor tiene dos expresiones que aquí son utilizadas. Una es arraigado, como por ejemplo, como un árbol vivo, el cual se arranca de la tierra y se enreda alrededor de las rocas y no puede ser revolteado, no puede ser removido. Santo. Y el cimentado, como un edificio que ha sido edificado como un todo, el cual nunca nuestra grieta o falla se ven en el futuro por medio de fallas en el cimiento. Santo papá. ¿Cuántos dicen amén? En conclusión, amada iglesia, amados hermanos, para que Cristo pueda morar, esto se entiende por la fuerza interior que tiene el hombre, como lo dice Colosenses 1:19, vamos a buscarlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Colosenses 1:19, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Oigan bien, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, volviendo aquí, amados hermanos, el que tiene a Cristo morando en él no puede desear nada más. Con Cristo es suficiente y conjuntamente con él estamos crucificados, dice las Escrituras. Es un error, amados hermanos, ignorar que se puede obtener el Espíritu sin obtener a Cristo. Y es igualmente tonto y absurdo soñar que podemos recibir a Cristo sin tener el Espíritu Santo. Ambas doctrinas deben de ser creídas. Somos partícipes, amados hermanos, del Espíritu Santo en proporción a la relación que mantenemos, esa relación que mantenemos de fe con Jesucristo. Pero oigan bien, cada uno de nosotros somos participantes del Espíritu Santo en proporción a la relación que tenemos con nuestro amado Jesús. Porque el Espíritu no se encontrará en ninguna parte sino en Cristo. De quien se dice que por ese motivo descansó, porque él mismo dice, por el profeta Isaías,
el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Vamos a buscarlo, Isaías 61:1. Vamos a leerlo. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Isaías 61:1, versión Reina Valera 1960, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y oigan lo que dice Lucas 4:18. Vamos a leerlo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Miren, debemos entender que Cristo no puede ser separado de su espíritu, porque entonces se diría que estaba muerto y que había perdido todo su poder. Justamente, amados hermanos, por lo tanto, Pablo afirma que las personas que están dotadas por Dios con ese vigor espiritual son aquellos en los que Cristo habita. El apóstol Pablo también señala esa parte en la que Cristo habita peculiarmente en sus corazones, para mostrar que no es suficiente si el consentimiento de Cristo habita en la lengua o revolotea en el cerebro. Puede morar por la fe. También se expresa ese método por el cual se obtiene un beneficio tan grande amados hermanos, tiene un notable elogio y se otorga aquí a la fe, que por medio de ella el Hijo de Dios se hace nuestro. Y Él hace su morada con cada uno de nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Mire, Juan 14:23, vamos a buscarlo rapidito. En la versión de la Reina Valera 1960, Juan 14:23, dice el 23, glorioso Dios, que respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él, como le dije, y haremos esa morada con él. ¿Cuántos dicen amén? Oigan, hermano, glorioso Dios, mi alma te alaba. Por fe, no solo conocemos que Cristo sufrió y resucitó entre los muertos, sino que al aceptar las ofertas que hace de sí mismo, lo poseemos y lo disfrutamos como nuestro Salvador. Entonces, todo esto merece nuestra atención. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Finalmente, amados hermanos, la mayoría de las personas consideran, amada iglesia, que la comunión con Cristo y el creer en Cristo es lo mismo.
Pero la comunión que tenemos con Cristo es la consecuencia de nuestra fe. En pocas palabras, la fe no es una visión distante, sino un cálido abrazo de nuestro amado Jesús, de nuestro amado Jesucristo, por el cual Él habita en nosotros y estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Después que Él nació como un niño y murió en la cruz, nosotros lo recibimos con mucho amor en nuestro corazón por fe como nuestro Salvador y único Redentor. Amén. Dios lo siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo que estaremos aquí, si el Señor lo permite, en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, exponiendo su palabra. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que en esta tarde tú permitiste exponerla. Ayúdanos, Señor, a atesorar estas palabras en nuestros corazones para poder seguir caminando juntamente contigo en tu verdad. No permita, Padre de la Gloria, que el devorador nos saque del camino y que nos dé influencias que no están escritas en la Biblia. Llévanos con bien a nuestros respectivos lugares y que el ángel de Jehová siga acampando en medio de nosotros, los que te tememos. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite. Bendiciones. Sobre las nubes
que volverás por nosotros, tu iglesia, grandes y pequeños. Sobre las nubes con poder y gloria vendrás, volverás, Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A tus escogidos con voz de trompeta, tus ángeles reunirá, y las naciones que en ti no creyeron, entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti.
Tus alas aprendí a encontrar mi fortaleza. Bajo tus alas aprendí a esperar en tus promesas. Bajo tus alas encontré mi paz, mi protección. Bajo tus alas aprendí a escuchar tu corazón. Tus alas recibí la respuesta a mi necesidad. Bajo tus alas recibí la fuerza en mi debilidad. Pase lo que pase, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo contra mí se levante, bajo tus alas he venido a refugiarme. Por la fe puedo entender que tú creaste el universo por tu palabra, Señor. Lo que se ve hecho fue, de lo que no se veía, así es en mi vida. Mi fe está puesta en ti, aunque no te pueda ver. Bajo tus alas encontré por fin el amor verdadero. Bajo tus alas recibí aceptación, mi consuelo. Pase lo que pase, nada puede tocarme.
pasos